Agradezco a la Academia por la invitación, a los organizadores y a las que están conectados en este momento, también muchas gracias. Y bueno, yo les voy a presentar respecto al tratamiento quirúrgico de la obesidad, a quiénes, cuándo y cuándo está contraindicada. Sabemos que el problema de sobrepeso es un problema creciente, que cada vez la incidencia de sobrepeso y obesidad va aumentando. Sin embargo, el índice de masa corporal que más está aumentando es el relacionado a la obesidad severa, es decir, no solo está aumentando la frecuencia, sino la severidad, como podemos ver en esta diapositiva. En Estados Unidos, cuando vemos, digamos, la velocidad de crecimiento respecto al índice de masa corporal, claramente se ve que entre más alto es el índice de masa corporal, más rápido es el crecimiento, y esto pues va de la mano también con lo que platicaremos de cirugía bariátrica. Y bueno, los costos que esto genera es realmente algo alarmante. En Estados Unidos 200 billones al año, de los billones como los consideran allá, que es aproximadamente el 20% del gasto total en salud. Con este ritmo de crecimiento del gasto no va a haber ningún sistema de salud que pueda, con las complicaciones crónicas que son mucho más caras que las complicaciones agudas infecciosas que antes eran, digamos, las principales causas o enfermedades prevalentes. Y sabemos que la obesidad se asocia aproximadamente a 180 problemas distintos y que algunos de los cuales se empiezan a desarrollar incluso con lo que se considera como un índice de masa corporal normal. Como podemos ver aquí, la diabetes pues tiene un aumento significativamente más rápido en índices de masa corporal condicionados como normales, y cuando tomamos en cuenta también el origen étnico de las poblaciones, en general los asiáticos por mayor riesgo de obesidad central tienen el desarrollo de diabetes a índices de masa corporal significativamente menores. Y bueno, la obesidad provoca más o menos 180 problemas a diferentes niveles. Típicamente, pues lo metabólico es lo que generalmente asociamos a la obesidad, como la diabetes, la dislipidemia. Sin embargo, como podemos ver aquí, prácticamente todos los sistemas del cuerpo están afectados. Y uno de los problemas principales asociados a la obesidad y que afecta a nuestro país más que a otras latitudes es la diabetes, que va de la mano con la incidencia en obesidad. Y si vemos estas gráficas fuera de algunas islas por ahí en el Pacífico o algunos países en Medio Oriente, México tiene el primer lugar en prevalencia de diabetes, y esto ha ido aumentando considerablemente con el paso del tiempo. Con esta epidemia de obesidad que estamos viendo, de la mano va el aumento en la diabetes. Sabemos que la diabetes tiene muchas consecuencias. ¿Y por qué es más severo este problema para México? Pues porque desarrollamos por susceptibilidad genética, obesidad central, diabetes incluso con índices de masa corporal considerados como normales, como mencionábamos antes, mayor incidencia de obesidad central y síndrome metabólico, como es, digamos, el prototipo de la gente mayor de 50 años con la obesidad central, el abdomen prominente, y que la prevalencia en México pues es de las más altas del mundo. Ahora, los cánceres, que es de las principales causas de muerte en la actualidad, vean, hay más o menos 20 cánceres que están aumentados en su incidencia asociados al índice de masa corporal, y vean que es una relación directa entre más índice de masa corporal, más riesgo de cáncer. Y no solo es la prevalencia, sino la dificultad para su diagnóstico, el tratamiento es más difícil, todo se complica respecto al cáncer. Ahora, ¿qué hay de los tratamientos para la obesidad y sobre todo a largo plazo? Cuando nosotros vemos que una persona que tiene un apoyo a distancia intensivo como parte de un estudio, que después de 2 años logra perder 4 kilos, y que uno que tiene un grupo de apoyo personalizado con seguimiento estrecho, parte de un estudio, y que después de 2 años pierde 5 kilos, pues sin duda esto ayuda. Sin embargo, cuando vemos pacientes con obesidad mórbida, pues esta cantidad de peso no es muy significativa. Y conforme vamos extendiendo el tiempo de seguimiento, la efectividad de la pérdida de peso va disminuyendo. En este metaanálisis, vean cómo a 2 años
la mitad de los pacientes, o más bien la mitad del peso que se había perdido se recupera, y a 5 años el 80% del peso perdido se ha reganado. Cuando nosotros evidenciamos pacientes con obesidad mórbida, esto es todavía mucho más drástico. Este estudio con seguimiento a 12 años, este es el grupo control de un grupo comparado con cirugía bariátrica, que a 12 años este grupo tenía 0 kilogramos de pérdida de peso. Entonces, si bajar es difícil, mantenerse es todavía más difícil, y a mayor índice de masa corporal es todavía pues más complicado. Más o menos el 5% de los pacientes a 5 años de los que tienen obesidad mórbida logran bajar de peso y mantenerse con tratamientos principalmente no quirúrgicos. Y cuando nosotros comparamos un grupo similar de cirugía con controles similares a 12 años de seguimiento, vemos que el grupo de cirugía perdió en promedio 35 kilos a 12 años, mientras que el grupo control 0 kilos a 12 años. Y esto se ve en muchos estudios, sobre todo estudios escandinavos que tienen seguimiento muy estrecho de sus pacientes a muy largo plazo, como en este caso se ve que la pérdida de peso, aunque puede llegar a fluctuar, pues se mantiene significativamente menor que los pacientes controles, y vean cómo los pacientes controlas prácticamente se mantienen igual o más. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que el tratamiento de la obesidad a largo plazo realmente son muy pocas cosas las que tienen impacto real, y a mayor índice de masa corporal más difícil. ¿Por qué sucede esto? Pues la obesidad es una enfermedad considerada dentro del grupo de las enfermedades complejas. No es un solo factor el que interviene, si son múltiples. Interviene sistema nervioso central, aparato digestivo, sistema adiposo, endocrino. Entonces es una combinación de mecanismos que, si nosotros bloqueamos uno, hay muchos otros que pueden compensar ese otro mecanismo, y por tanto la pérdida de peso es muy difícil. Cuando se descubrió la leptina se pensaba, ahora sí se va a curar la obesidad. ¿Y qué ha pasado? Pues que realmente de eso ya tiene muchos años, y hasta la fecha pues como tal no se logra, llamémosle, curar. Entonces, lo que vamos a ver en pláticas posteriores, y en parte lo que yo les voy a mencionar, es que la cirugía bariátrica es sin duda el tratamiento más efectivo para la obesidad, esto tomando en cuenta que siempre debe ser acompañada de un tratamiento multidisciplinario. Sin embargo, el impacto que tiene, tanto para bajar como para mantenimiento a largo plazo, creo que ya tenemos evidencia de primerísimo nivel en muchas revistas, con evidencia nivel 1, y que esto verán más tarde, donde vemos que la resolución de las comorbilidades, que es lo que finalmente daña al paciente, lo que le causa mortalidad, hay una mucho mejor respuesta cuando hay tratamiento con cirugía que cuando lo comparamos con el mejor tratamiento médico disponible, y aquí lo vemos para diabetes, hipertensión, hiperlipidemia. Y si nosotros vemos el nivel de evidencia de los estudios que evalúan actualmente la cirugía bariátrica, creo que en cirugía no ha habido otra rama que sea evaluada tan estrictamente como la cirugía bariátrica. Si nosotros vemos la cantidad de estudios que hay publicados en el New England Journal, en JAMA y otras revistas de primer nivel con nivel de evidencia tipo 1 que evalúa la cirugía bariátrica, creo que la evidencia es muy sólida. Y finalmente, pues queremos impactar en la mortalidad. Vemos que si comparamos pacientes que se operan con los que no se operan, los que se operan, digamos que aumenta su sobrevida, en este caso, prácticamente al doble en cuestión de porcentajes, ¿no? Y veamos aquí con seguimiento también a largo plazo, la mortalidad general se disminuye significativamente en los pacientes que se operan comparados con un grupo control similar que no se opera. Entonces, tradicionalmente los criterios de cirugía que fueron hechos desde el 91 por los Institutos Nacionales de Salud consideraba pacientes que tienen índices de masa corporal más de 40, es decir, obesidad severa o grado 3, o pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35 que tenían comorbilidades asociadas. En el 2017, durante un consenso que le llamaban cirugía para diabetes, se sugirió cambiar el índice de masa corporal a un índice de masa menor
debido al impacto que se había visto en diversos estudios respecto a la cirugía bariátrica y la diabetes. Entonces se sugería que este índice de masa corporal se bajara a obesidad grado 1, con control inadecuado de glicemia, y que en grupos étnicos como los asiáticos el índice de masa corporal se redujera todavía más a 27.5. En el 2022, la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y la Sociedad Internacional ajustaron los criterios para ser candidato a cirugía bariátrica, y prácticamente lo que hicieron fue irse para abajo en un nivel de obesidad o de clase de obesidad o nivel de obesidad, es decir, la cirugía está indicada en índices de masa corporal de más de 35, aunque el paciente no tenga comorbilidades, o en obesidad grado 1 de 30 a 34.9, cuando existe diabetes mellitus o que exista alguna de las comorbilidades que no se hayan logrado controlar, que el paciente no pueda bajar de peso, como la que ya mencionamos: diabetes, apnea obstructiva del sueño, síndrome de Pickwick, hígado graso no alcohólico, pseudotumor cerebri, reflujo, asma, insuficiencia venosa y todas estas, digamos, alteraciones que hemos visto que causa la obesidad, como por ejemplo para el hígado graso y la esteatosis hepática. Incluso con estadios tempranos de cirrosis, la cirugía bariátrica ha demostrado que llega a revertir hasta cierto punto los estadios tempranos de la fibrosis, que tiene impacto significativo en esteatohepatitis, en esteatosis hepática, o sea, es un impacto en muchas comorbilidades. Otro de los cambios es que en orientales, como mencionábamos, el índice de masa corporal que se debe considerar es menor debido a este grado mayor que tienen de obesidad central y que les confiere más riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Otro cambio es que anteriormente se consideraba que 65 años era como, digamos, un corte para que arriba de eso no se hiciera cirugía bariátrica. Sin embargo, se ha visto que incluso por arriba de esas edades el impacto es benéfico, por lo tanto no hay realmente un límite de edad. Más bien, como en general en cirugía, lo que hay que considerar es la condición del paciente, su fragilidad, sus comorbilidades. Sabemos que hay gente de 60 años que pudiera estar mucho más enferma que gente de 80, entonces lo importante es particularmente el caso que estamos evaluando. Todo esto se ha cambiado y se ha ajustado para tener acceso a mayor número de pacientes, principalmente por la solidez de la evidencia que ya tenemos disponible, como les mencionaba, nivel 1 de estudios que nos demuestran con la evidencia científica de más alta calidad que se puede tener la efectividad de los procedimientos. Y bueno, es importante mencionar que la obesidad es una enfermedad crónica, que no hay ningún tratamiento mágico que la cure, y esto tiene que ser con seguimiento a largo plazo y mezclando muchas veces diversos tipos de tratamiento médico, quirúrgico, de cambios en el estilo de vida y todo lo que tengamos disponible para que finalmente podamos tener los mejores resultados para un tratamiento de una enfermedad tan compleja y resistente como la obesidad. Y en nuestro país, pues los criterios son el índice de masa corporal de más de 40, más de 35 con comorbilidades. Ya verán ahorita a continuación pues los diferentes tipos de cirugía que están disponibles. Algunas ya no se hacen tanto como la banda, algunas se están haciendo más como la manga. Y bueno, también analizarán más adelante cómo funciona cada cirugía. Tradicionalmente se decía que o estaba restrictivo, es decir, estaba más chico o mal absorbía. Ahorita sabemos que hay muchos otros mecanismos a diferentes niveles, al sistema nervioso central, tejido adiposo, hormonas gastrointestinales, cambios en la microbiota incluso, que son las formas en las que la cirugía bariátrica trabaja y que logran tener ese efecto tan impresionante tanto en la baja de peso como en las comorbilidades. Y bueno, por esto es por lo que el número de procedimientos se ha ido incrementando considerablemente con el paso de los años. Actualmente la cirugía que más se hace es la manda gástrica y algunos que tradicionalmente se hacían más, pues han ido también haciéndose menos, y esto pues es algo cambiante porque aparecen también procedimientos nuevos cuando la evidencia no es tan alta, entonces tardan un tiempo en llegar a demostrar su efectividad, y esto es un campo que está ajustándose constantemente.
Entonces, desde el punto de vista de las contraindicaciones para cirugía bariátrica, realmente no son muchas. Una de ellas es no querer controlar la diabetes independientemente del índice de masa corporal, es decir, si un paciente tiene diabetes pero tiene un índice de masa corporal normal, como tal no está aceptada la cirugía bariátrica. Si el paciente tiene un trastorno psiquiátrico descompensado que no está en tratamiento, específicamente depresión mayor o psicosis, en la cual muchas veces o el paciente no sabe que la tiene o no recibe tratamiento, estos pacientes hasta que no tengan un tratamiento y estén estables no deben ser candidatos a cirugía. Pacientes con trastornos de la alimentación, principalmente bulimia, que son cuestiones que son también difíciles de controlar a largo plazo, son recidivantes, siempre hay que tomarlos en cuenta y es una contraindicación para cirugía bariátrica, por lo menos en el momento en que el padecimiento está descompensado y tomando en cuenta que la posibilidad de recaída es importante. Si el paciente consume o es alcohólico o consume drogas, es una contraindicación para la cirugía. Estos pacientes requieren apoyo, tratamiento para sus adicciones y demostrar un tiempo suficiente, que como vamos a ver para el alcoholismo es aproximadamente de 1 año antes de poder operarse. Si el riesgo cardiopulmonar es prohibitivo para la anestesia, si el paciente tiene una coagulopatía severa o si no tiene la posibilidad de tener la ingesta de vitaminas y suplementos que necesitará posteriores a la cirugía. Entonces, para la evaluación preoperatoria, pues tenemos un equipo multidisciplinario y todo esto lo que refleja es la complejidad de esta enfermedad que es la obesidad. Como no es solamente un factor el que nos va a resolver el problema, tenemos que hacer un abordaje para tratar de cubrir todos esos factores que intervienen. Por ejemplo, el punto de vista psicológico, sabemos que los pacientes con obesidad tienen mayor prevalencia de trastornos psicológicos. Ya vimos que si estos no están identificados y tratados son contraindicaciones para la cirugía. Muchas veces el paciente no los tiene identificados, por eso es rutinario la evaluación psicológica y en caso de que el paciente tenga un padecimiento psiquiátrico que amerite medicamentos, lo tiene que ver un psiquiatra. Si el paciente tiene abuso de sustancias, eso es importante detectarlo porque ya vimos que es una contraindicación, un trastorno de la alimentación también no tratado. Todo esto es importante que el psicólogo o el psiquiatra lo detecte. La evaluación por nutriología es muy importante, la historia de cómo ha variado de peso, qué ha intentado para bajar, le ha funcionado o no, cómo es su alimentación. Son factores importantes que evalúan los nutriólogos. ¿Qué medicamentos usa el paciente? Hay medicamentos que producen más hambre, se asocian a aumento de peso, es importante identificarlos y en caso que se puedan ajustar o cambiar por otros que no tengan este efecto, pues conviene hacerlo. En algunos casos no se podrá hacer, pero como podemos ver, antihipertensivos, medicamentos para diabetes, terapias hormonales, anticonvulsivos, antidepresivos, psicóticos o antimigrañosos pueden asociarse tanto a aumento de peso como a aumento de hambre. Como parte de la evaluación nutriológica, pues hay que detectar deficiencias que son muy prevalentes en los pacientes para cirugía bariátrica. Si nosotros vemos, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D, cuando yo hice mi entrenamiento en Minnesota, que pues la mitad del año tiene muy poco sol, pues la prevalencia de deficiencia de vitamina D era arriba del 90%. Entonces es una prevalencia que podemos disminuir antes de la cirugía, por eso es bueno detectarla y ver otras vitaminas que también pudieran estar deficientes y de preferencia corregirlas antes de la cirugía. La evaluación médica preoperatoria también es importante y dependiendo de la complejidad de los padecimientos que tenga ese paciente y qué tan controlado esté, pues es el grupo disciplinario que vamos a requerir. El internista o puede ser el médico general que vea al paciente o un endocrinólogo, pues tiene que hacer una valoración para detectar. Muchas veces el paciente no sabe que es hipertenso, no sabe que es diabético. Cuando tomamos laboratorios resulta que tiene dislipidemia y otras alteraciones. Entonces, dependiendo lo que identifiquemos, pues el paciente puede ser valorado por un cardiólogo, un neumólogo, ¿no? Es importante la historia clínica y exploración física, sobre todo para eso, para detectar cosas que a veces el paciente no sabe que tiene o que dice, pues sí, me dijeron hace 10 años que estoy hipertenso, pero no me he checado la presión, y ahora que llega, pues tiene 200, 100 de presión. Entonces, es muy importante evaluar todas estas cosas.
La prevalencia de apnea obstructiva del sueño, que es muy alta en pacientes con obesidad mórbida, es algo que es muy infradiagnosticado. Entonces, tenemos que tener la sospecha clínica. Ahorita vamos a ver un cuestionario que nos va a ayudar a tener esa sospecha clínica, pero es importante detectarla porque los pacientes que tienen apnea severa tienen a largo plazo daño cardíaco, daño pulmonar, mayor riesgo de trombosis. Entonces, se ha demostrado que si nosotros tratamos antes de la cirugía esto, tiene impacto también para el procedimiento. Estudios de laboratorio como la química sanguínea, pruebas de función hepática, la hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, pruebas de función tiroidea, son estudios que en general requerimos para estos pacientes y particularmente ya evaluando cada caso podemos ver qué otras cosas necesitamos. Para la apnea obstructiva del sueño, vean que la prevalencia en algunos estudios llega hasta el 94%, el cuestionario clínico que vamos a ver ahorita es el Stop-Bang, y la polisomnografía es la forma de clasificar el nivel de apnea de sueño que tiene este paciente, ya sea leve, moderada y severa. Dependiendo de este nivel, el paciente tiene indicación de presión positiva con las ventajas que mencionamos de disminuir a largo plazo su daño cardíaco, pulmonar, riesgo de trombosis, entre otras cosas. Este es el cuestionario que es el Stop-Bang, en el cual le preguntan al paciente si él se da cuenta que ronca, le han dicho que ronca o la persona con la que duerme le dice que ronca, y entonces si va la esposa le dicen, oiga, ronca mucho, sí doctor, pues tengo que dormir en otro cuarto porque no me deja dormir de tanto que ronca, ¿no? Y también si lo han observado tener apneas presenciadas, es decir, oiga, y lo está viendo y de repente ve que deja de respirar, sí doctor, hasta me dan ganas de moverlo porque siento que se va a ahogar. Entonces esas son apneas presenciadas. Que el paciente esté somnoliento durante el día. Hay pacientes que casi se quedan dormidos en el semáforo y los despierta el claxon del coche de atrás, pacientes que acaban de comer, se sientan un ratito y se quedan dormidos. O sea, puede ser una somnolencia diurna muy importante. Los pacientes que tienen hipertensión tienen más riesgo. Los pacientes mayores de 50 años con un perímetro de cuello mayor a 16 pulgadas, si son hombres, y a todos estos factores les vamos dando un punto y dependiendo de la puntuación la clasificamos como una apnea leve, moderada o severa y en general todas las apneas severas requieren tratamiento con presión positiva. Algunas o varias de las apneas moderadas se benefician también. Entonces esto es importante para detectar quién requiere una polisomnografía y a quién le vamos a hacer el estudio. Actualmente estas polisomnografías se pueden hacer a domicilio, el paciente puede dormir en su casa. Antes era muy complejo porque tenían que dormir en el hospital, ahora lo pueden hacer en su casa, tiene una sensibilidad diagnóstica muy similar y el mismo encargado de realizar los estudios generalmente le indica el tratamiento necesario y le diagnostica el tipo de apnea. La evaluación por cardiología, pues dependiendo de las características del paciente, lo que identifiquemos que tiene previamente. Evaluación gastrointestinal, aquí hay que ver los síntomas, pero hay que tomar en cuenta que estos pacientes pueden tener problemas importantes sin tener síntomas importantes. En general se recomienda que la endoscopía se haga en todos los pacientes, como vamos a ver ahorita. La manometría, por ejemplo, en pacientes que tengan disfagia, que tengan algún diagnóstico que no identifiquemos, como algún trastorno de motilidad tipo acalasia y otros padecimientos que pudieran cambiar nuestro plan quirúrgico. Incluso sabemos que el bypass y otras cirugías producen cierta alteración de la motilidad esofágica a largo plazo, entonces es también bueno darnos cuenta si el paciente ya tiene algo previo para ver si desarrolla más tarde, es algo nuevo o es algo que se puede incrementar. Entonces, respecto a los criterios de endoscopía preoperatoria, se sugiere que en general se haga en todos los pacientes porque esto puede identificar cosas que nos hagan incluso seleccionar el tipo de cirugía, identificar patologías como por ejemplo una hernia hiatal muy grande que no podamos diagnosticar si no tenemos un estudio previo. Y es importante preguntar los síntomas tomando en cuenta que estos pacientes pueden tener reflujos severos, esofagitis, hernias sin síntomas importantes.
La esofagitis en general, grado C, D, pH alterada con más del 100% de la exposición en 24 horas o con síntomas severos. El bypass, como vamos a ver más adelante en otras presentaciones, es una cirugía que controla mejor el reflujo comparado, por ejemplo, con la manga gástrica. ¿Qué otras intervenciones preoperatorias? El fumar es uno de los factores de riesgo que se asocia considerablemente a más complicaciones y más morbilidad. En general, se recomienda que el paciente, si es posible, deje de fumar por lo menos 6 semanas antes. Se ha visto que los pacientes que fuman del año anterior a la cirugía, esto aumenta su riesgo de morbimortalidad. Y la terapia con sustitución de nicotina, sobre todo si la da un neumólogo o algún experto, tiene utilidad para disminuir este tabaquismo. Hay que tomar en cuenta que no solamente tabaco, sino también el uso de marihuana se considera como fumar y con asociaciones similares en muchas cosas. El alcoholismo como tal tiene que diagnosticarse, porque el paciente, si es alcohólico, no debe operarse hasta que demuestre por lo menos 1 año de no ser alcohólico antes de la cirugía. Esto ya es cuando es un diagnóstico formal. Los anticonceptivos orales sabemos que se asocian a más riesgo tromboembólico, mayor riesgo de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, y principalmente los que tienen estrógenos son los que se asocian a estas complicaciones. Por lo tanto, en general, se considera que los pacientes que los tomen deben de dejar de consumirlos 1 mes antes, pero también 1 mes después de la cirugía, dado que este efecto también es posterior a la cirugía, incrementando estos riesgos. Las terapias de reemplazo hormonal para la menopausia también incrementan los riesgos tromboembólicos y se deben de detener más o menos 3 semanas antes de la cirugía. Y bueno, la pérdida de peso antes de la cirugía, aunque no es un criterio indispensable en el cual, si el paciente no pierde peso, sea prohibitivo operarlo, sí se ha demostrado que el paciente que pierde peso antes de la cirugía tiene mejor pronóstico para después de esta, y sobre todo desde el punto de vista técnico, sabemos que aunque el paciente pierda 3, 4, 5 kilos, esos kilos van a hacer que el hígado disminuya de tamaño. El peso que perdemos primero generalmente es en su mayoría o gran parte grasa del hígado, entonces esto disminuye el tamaño del hígado y desde el punto de vista técnico quirúrgico nos ayuda a hacer el procedimiento. Como para cualquier cirugía, y cada vez se ve esto más cuando vemos cómo mejorar las condiciones de los pacientes para cirugía, el hacer ejercicio, tener una buena condición física, pues igual que para un maratón, para una cirugía nos ayuda. Entonces, si el paciente puede hacer ejercicio antes de la cirugía, esto es benéfico. Ahora, ¿qué hay de las indicaciones asociadas a adolescentes? En general, si nosotros vemos estos criterios que, bueno, son estos que están puestos aquí, son recientes de la Sociedad Pediátrica, y en general pues son los mismos que tenemos aquí en México, que es un índice de masa corporal más de 35 con comorbilidades o más de 40 sin comorbilidades. En caso de que tomemos en cuenta la percentila 95 del índice de masa corporal, para clase 2 es del 120% de la percentila 95 de índice de masa corporal para su edad, y para obesidad grado 3 el 140 de la percentila. Ahora, es muy importante que a los pacientes adolescentes, si con los adultos hay que hacer un seguimiento estrecho, evaluación importante, con los adolescentes es todavía un seguimiento multidisciplinario más estrecho en gente experta en tratamiento de adolescentes, porque son pacientes que son más complejos, que desde algunos puntos de vista tienen más riesgos. Entonces ya vimos los criterios para la cirugía en menores de 18 años. Estos pacientes deben tener completado su desarrollo físico y sexual. Después de los 18 años ya digamos que el tratamiento, el seguimiento es similar al de los adultos. Se ha visto en general en cirugía bariátrica que los pacientes después de la cirugía y cuando bajan de peso, su fertilidad aumenta en forma importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos síndrome de ovario poliquístico, un paciente que pues tiene una
menstruación o una ovulación muy irregular, que pues, le cuesta mucho trabajo embarazarse, cuando baja de peso, la posibilidad de embarazo aumenta significativamente, y entonces esto hay que tenerlo en cuenta para cualquier paciente, sea adulta o adolescente, pero hay estudios que en los adolescentes hay que tener más cuidado porque la posibilidad de embarazo posterior a cirugía aumenta considerablemente. De la exploración física, pues hay que ver el Tanner, ¿no? Ya vimos que tiene que tener desarrollo físico y sexual, su presión arterial para detectarla, muchas veces no saben que la tienen, circunferencia de cintura, peso, talla, sus exámenes de laboratorio similares a los que ya habíamos mencionado, la polisomnografía, si hay la sospecha clínica también, electrocardiograma, endoscopía, dependiendo lo que ya en parte habíamos mencionado, y aquí lo que es más, digamos, estricto es la evaluación psicológica, porque además de los problemas que ya mencionamos para identificar, en estos pacientes hay que ver que tengan madurez emocional, capacidad de decisión y sobre todo un soporte familiar que le permita hacer esta transición que no es fácil y que le dé a este adolescente pues el apoyo que necesita. Entonces, todo esto tiene que ser muy bien evaluado para que los pacientes tengan mayor éxito de su procedimiento. Desde el punto de vista de qué cirugías hacer, en general se trata de no hacer cirugías malabsortivas, ya que en estos pacientes pues podría tener más impacto. Entonces, cirugías como la manga gástrica es la principal para este tipo de pacientes. El bypass gástrico también es de utilidad, pero en general no se recomiendan procedimientos que son principalmente malabsortivos. Entonces, en conclusión, ha habido ajustes recientes en los criterios para cirugía bariátrica, se han hecho, digamos, más amplios para cubrir más número de pacientes. Esto es debido a lo que ha demostrado la evidencia de su efectividad y pues la resolución de comorbilidades de una enfermedad tan compleja como es la obesidad. La evaluación preoperatoria es indispensable para los resultados a cualquier grupo de edad y bueno, es parte complementaria o indispensable de este equipo multidisciplinario. Realmente las contraindicaciones son pocas, sin embargo es muy importante detectarlas porque los pacientes que no se detectan, por ejemplo, abuso de drogas, alcoholismo, etcétera, son cosas que después de los procedimientos pueden aumentar considerablemente. Muchas gracias.